Así queda en la grabación. Perdón. Bueno, repito, bienvenidos a la clase de hoy. Oficialmente empezamos la grabación y repito lo que había dicho fuera de aire, por decirlo de alguna manera. Le estaba diciendo que nosotros tenemos el curso en dos grupos. Una parte es económicas, a grandes rasgos, y otra parte es ingeniería. Después hay que ver, algunos tienen que hacer CBC u otras cosas, pero se adapta más a una de las dos modalidades. La guía 1 para económicas es del ejercicio 1 al 16, tiene vectores, rectas y planos. Todo eso incluido. Y, la guía de ingeniería tiene vectores, rectas y planos, lo tienen dos guías. La 1 es todo vectores y la 2 es todo rectas y planos y son 20 y pico ejercicios cada guía. O sea que nada que ver. Sí, en la teoría es la misma, pero en la resolución nada que ver. Uno lo pasa por arriba y el otro hace mucho hincapié. Pero la unidad 2 de económicas tiene matrices que ingeniería lo tiene recién para el segundo parcial. O sea que hoy sábado vamos a ver ahora la clase de rectas y planos, que va a servir para que terminen ustedes los de económicas la guía 1, y el miércoles vamos a ver todo matrices, que sería para la guía 2. Voy a tratar de meter todo matrices. Y después, el sábado que viene, hacer una clase que sea pura y exclusivamente de consultas. Si vemos que alguien se adelanta y viene con temas ya avanzados, podemos dar algo teórico, pero estaría bueno que vengan con preguntas como para poder ver si podemos cerrar la guía 1 y 2 el sábado que viene. Eh, Nada, y después para los de ingeniería voy a hablar después. Así que nada, lo que vamos a ver ahora es rectas. Vamos a pasar de vectores a rectas, para que entiendan bien cuál es esa relación, y de rectas a planos. Así que vamos a tratar de ver todo eso. ¿Qué hora es? ¿Qué hora estamos? 3 y moneda, ¿no? 3:15. 3:15. Bueno, llegamos bien, creo. Bueno, rectas. Rectas es un tema interesante porque cuando trabajamos en análisis vemos rectas, y cuando trabajamos en álgebra también vemos rectas. ¿Se llaman de la misma manera? Sí. ¿Se trabajan igual? Más o menos. En este caso en particular se nota la diferencia que hay entre lo que es análisis matemático y lo que es álgebra. Y ahora van a ver cuál es esa diferencia. Cuando en análisis hablamos de rectas, en general nos referimos de esta manera. Yo tengo los ejes cartesianos, que son el eje X, el eje Y, y cuando yo me refiero o cuando yo quiero expresar una recta, lo que hago es busco un punto sobre el eje Y, cualquiera, y sobre ese punto determino una pendiente. La pendiente es la inclinación que va a tener la recta. Entonces, me voy a mover una cantidad de lados para la derecha, una cantidad de lados para arriba o para abajo. Supónganse para abajo, y esta va a ser mi recta. Ahora, ¿qué relación voy a establecer? Yo voy a decir que este punto va a ser la ordenada al origen, o sea que lo voy a llamar B, y después la inclinación, lo que yo me muevo para la derecha y para abajo, va a estar determinado por una pendiente, y lo voy a llamar MX. Entonces, Y igual a MX más B es la ecuación de una recta en análisis matemático. A esta forma se la llama forma explícita. Entonces, cuando hablamos de forma analítica, cuando trabajamos en análisis, una forma analítica de ver la recta es la forma explícita, en donde tenemos una ordenada al origen y una pendiente, y una relación entre dos variables, la variable X y la variable Y. Esa relación entre las dos variables X y Y, ya sea algebraica, analítica, en análisis, en donde sea, esa relación va a ser la misma, porque nosotros estamos trabajando en el plano, y cuando trabajamos en el plano usamos los ejes cartesianos, y los ejes cartesianos son eje X, eje Y.
Ahora, si lo que yo quiero representar es una recta en el espacio, bueno, voy a usar eje X, eje Y, eje Z. Pero ¿qué pasa ahí? Ahora, si yo voy a trabajar en el espacio, ya no tengo una pendiente, una ordenada al origen, ya es distinto trabajar. Porque la ordenada al origen va a estar sobre Y o sobre Z o sobre X. Entonces ya ahora, cuando yo trabajo en el espacio, me puede pasar lo siguiente. Puede ser que yo tenga puede ser que yo tenga esto, que tenga un eje Z, que tenga un eje Y, cualquiera es, y que tenga un eje X, que tenga esto, así en el espacio, y que yo tenga una recta que no toque el eje Z, por ejemplo, que sea paralela al eje Z y que corra por acá. Así, por ejemplo, como está el fibrón, fíjense que acá atrás no hay nada, el fibrón está en el aire, y es paralelo al eje Z. Entonces, esta recta no va a tener coordenada Z. Entonces puede ser que no tenga ordenada al origen, si yo la ordenada al origen la quiero poner en Z. Ahora, acá tengo el eje Y. Si yo agarro una recta que está así en el aire, no va a pasar por el eje Y. Entonces por ahí no va a tener coordenada en Y. Entonces, o tiene que ser paralela al eje Y para que no tenga coordenada en Y. Puede ser todas las rectas que hagan este giro así, y que sean paralelas al eje Y, no van a pasar por el eje Y, pero van a tener coordenadas Z y X. Entonces ya no puedo representarlo bien de esta manera. Entonces, en general, la forma explícita muere cuando yo estoy trabajando en el plano. Cuando paso al espacio, ya es poco común que se use algo así. Hay algunas notaciones que se podrían llegar a inventar, pero en general no se usan. Entonces, lo que tenemos que hacer es una interpretación vectorial de una recta. Bueno, pero en general, la ecuación de la recta puede estar de todas estas maneras. Las voy a escribir a todas y vamos a ver cada una. Puede estar en forma explícita, en forma implícita, en forma segmentaria, en forma vectorial, en forma paramétrica, simétrica. Estaba viendo en qué orden venía. Creo que ya estamos. Bueno, estas son las formas en las que puede aparecer una recta. Vamos a ver cada una. Por ejemplo, en forma explícita, la ecuación de la recta se escribe de esta manera. Igual a mx más b. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una recta igual a 3x más 4, esa recta está en forma explícita. Para pasar la forma implícita es ax más by más c igual 0. Entonces, por empezar, lo que tengo que hacer es igualar todo a 0 esta ecuación, o sea, traigo todo para este lado. Digo, el 3x pasa a menos 3x, lo pongo primero porque acá lo tengo primero. Después me queda más y menos 4 igual a 0. Y ahí tengo esta ecuación, esto era explícito, esto es implícito. Ahí tengo esta ecuación en forma implícita. Profesor, una pregunta. Sí, oigo. Esa es la implícita, es la que se le dice también general. Sí, también se le dice general, porque también se trabaja igual a la ecuación general del plano. La ecuación general del plano es ax más by más cz más d igual a 0. Entonces fíjate que esta es la ecuación general del plano y esta es la ecuación general de la recta. Fíjate que son muy parecidas. Lo del plano todavía no lo vamos a ver después, pero eso es para que veas la relación que hay. Bueno, y después la segmentaria es así. Yo tengo x sobre a más y sobre b igual a 1. La segmentaria es un poquitito más difícil nada más. ¿Por qué? Porque yo por empezar, acá necesito un igual a 1.
Si yo acá paso el 4 sumando, no me queda igual a 1, me queda igual a 4. Esto me va a quedar menos 3x más y igual a 4. Entonces, si yo necesito un 1, lo que tengo que hacer es dividir todo por 4. Entonces, ¿qué hago? Divido cada término por 4. Y ahora sí, acá me va a quedar un 1. Entonces, esto me queda menos 3x sobre 4 más y sobre 4 igual a 1. Ya tengo el 1 que necesitaba. Ahora, la ecuación me pide que x quede sola. O sea que tengo que tener un número abajo, pero la x sola. Entonces acá aparece una regla. ¿Ven este menos 3 que tengo acá? Yo lo que puedo hacer es el menos 3 pasarlo abajo. Sobre menos 3. Y sacarlo de acá. Eso es algo válido. Ahora les explico por qué pasa esto. Por el momento acuérdense que el número que tengo acompañando acá arriba lo puedo pasar abajo del denominador. Y después acá ya tengo esta forma. Entonces ahí ya llegué a la forma segmentaria. Y fíjense que tengo x sobre algo, más y sobre algo, igual a 1. Bueno, esta es la forma segmentaria. ¿Cuál es la utilidad práctica de la forma segmentaria? Que este menos 4 tercios es la intersección con el eje y. Con el eje x, digo. La función esta, al eje x, lo va a cortar en, bueno, tengo 4 sobre menos 3, pongo el menos 4, se lo pongo el 3, al 4. La intersección con el eje x va a ser en menos 4 tercios. Y la intersección con el eje y va a ser en 4. Entonces, si yo quisiera graficarla, pónganle, vamos a hacer un gráfico chiquitito acá, al eje x lo corto en menos 4 tercios, que es menos 1, algo, por acá. Y al eje y lo corto en 4. 1, 2, 3, 4, por acá. Entonces ahí ya puedo graficar la recta. Bueno, esa es la utilidad que tiene la forma segmentaria, que es cómoda para eso. Bueno, ahí tengo esas tres formas. Ahora, ¿cuál es el tema? Que estas tres formas, en general, son las formas que se ven en análisis matemático y son las formas que se usan para operar entre rectas cuando hablamos de función lineal, más que nada. Ahora, la parte que a nosotros más nos interesa es esta parte de acá, que es la vectorial, la paramétrica y la simétrica. ¿Cómo? No, me quedé quieto, dice. Bueno, la vectorial, la paramétrica y la simétrica, estas son las que nos van a importar, porque son las que le van a hacer caso en general. Pero bueno, estas las van a usar igual, que están en las que yo les pasé el video los videos de YouTube. A estas formas van a llegar fácil, a estas no. Que probablemente estos son los que se haya trabado ahí, estaba diciendo loca Andrea. Vamos a pasar a estas tres formas. ¿Esto se entendió bien? ¿Quieren hacer una captura? ¿Quieren guardarlo? ¿Alguna duda de esto? Así paso a estas tres formas. ¿No? Sí, se entendió bien. Bueno, genial. Respondiste por todos. Bueno, borro esta parte y me quedo con estas tres formas que son las que más hincapié vamos a hacer. Igual ahora después vamos a hacer unos ejercicios de esto que están ahí en la guía. Por ahí no les pongo los mismos valores, les cambio un poco los valores como para que vean cómo se hace y después intenten. Cuando hablamos de forma vectorial, esto es importante que acá vamos a empezar a relacionarlo con vectores. Es cómo evolucionamos de vectores a rectas. Nosotros habíamos dicho, no sé si recuerdan esto, que si yo tengo un vector, por ejemplo, este vector de acá, vamos a llamarlo U. Si tengo un vector U, cuando yo multiplico ese vector por un número, por ejemplo, si yo hago 2 por U, el vector 2U va a ser el doble de esto. O sea que este de acá va a ser el vector 2U. Ahora, si yo hago, por ejemplo, menos 1/2 por U, como es 1/2, va a ser la mitad. Y como es negativo, va a ir para atrás. O sea que va a ser la mitad, pero de este lado.
esto de acá va a ser menos 1/2 de u. Ahora, si yo digo menos 5u, va a ser 5 veces este vector, pero para acá abajo. Entonces, algo así va a ser el vector menos 5u. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que si yo agarro el vector u y lo multiplico por algo, por ejemplo digo, un número k por el vector u, no sé por qué le puse el paréntesis, si yo quiero expresar en general un número k por el vector u, ¿cómo voy a representar esto? La representación de esto va a ser una recta. Va a ser este vector u multiplicado por cualquier número, va a ser toda esta recta. Va a ir toda infinita para allá abajo y toda infinita para arriba. Entonces, la representación de esta recta, ¿cómo voy a representar esta recta? Voy a agarrar un vector que esté en esa recta y lo voy a multiplicar por una constante. No sé cuál es, no importa. Pero esto va a ser la forma general de representar a esta recta. Ahora, ¿qué es lo que se usa en álgebra en general? Ese número k no se usa como número, se usa, no es la simbología que se usa el lambda, que sé que ahí en el grupo estuvieron preguntando. Ese lambda. Ese lambda lo que representa es ese valor k, es el producto de ese vector por ese número. Entonces, si yo quiero representar a esta recta, la voy a llamar lambda por u. Bueno, lambda por u va a ser esta recta que está acá. Toda esta recta que va a ser así. Entonces, el vector u va a ser el vector que le dé la dirección. Y el lambda va a ser lo que lo va a hacer que el vector se estire o se achique, no importa, pero es lo que va a representar todo el movimiento de esa recta. A este vector, que es el que determina en qué dirección va a ir la recta, se va a llamar vector director. Y guárdense esta información porque es fundamental. El vector director es probablemente lo que más van a usar en esta parte de álgebra. Porque es la relación entre vectores, entre rectas y entre planos, lo que determina casi todo es el vector director ese. Entonces, si yo quiero representar a una recta que pase por el origen de coordenadas, lo que tengo que hacer es agarrar un vector que vaya en esa dirección y multiplicarlo por un lambda. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero representar esa recta sola? Yo lo que quiero representar es esta recta, supongamos. Esta recta sí. Esa recta de acá. Ahí le puse una flecha, no sé si sale, pero no importa, no pongamos flecha, porque va infinitamente para los dos lados. Yo lo que quiero representar es esta recta. Ahora, esta recta que está acá va a correr en la misma dirección que el vector u, porque no cambia la dirección. La dirección que se mueve, fíjese, si yo marco la mano, va a ir en esta dirección, tanto para arriba como para abajo va a ir en esta dirección. Esta recta de acá es la misma dirección, pero corrida un poquito. Entonces voy a seguir la misma dirección, solamente que me desplacé. Entonces, yo lo que puedo hacer es, esta recta verde, la dirección va a estar determinada por el mismo vector. Voy a decir, lambda por el vector u va a ser lo que le va a dar dirección. Pero esta es esta recta de acá. ¿Cómo hago para agregarle, para decir que ahora lo que yo quiero es esta recta de acá? Lo que le voy a agregar es más un P0. Que ese P0 va a ser un punto cualquiera de esta recta. Cualquier punto, no importa cuál. Supongamos que acá tengo un punto que puede ser P0. Entonces digo, la recta va a estar en esta dirección, pero va a pasar por este punto. Entonces, ¿cuáles son las rectas que van a ir en esta dirección y van a pasar por este punto? Esta sola. Es la única recta. Entonces vamos a tener un vector director y un punto de paso. El vector director, que es el u, y el punto de paso. Entonces, siempre para representar una recta necesitamos un vector director
multiplicado por un lambda, porque es lo que va a prolongar, lo que va a hacer que en vez de un vector sea una recta, y un punto de paso, porque esta recta la traslado hasta ese punto de paso. Esto va a ser la ecuación vectorial de la recta. Entonces, ¿cómo se escribe? Vamos a ver cómo se escribe. Si a esta recta yo la llamo, por ejemplo, L. Yo digo que esta recta es una recta L. Dos puntos va a ser todos los xy iguales a lambda por u más un p0. Esto es la expresión general de una recta L dado un vector director y un punto de paso. O sea que va a ser la ecuación vectorial de una recta. ¿Se entiende más o menos la explicación que les di? ¿Queda más o menos claro eso? Sí, se entiende. Bueno, porque en general suele costar un poquito que quede del todo claro. Lo que vamos a hacer es, todo esto, si quieren hagan una captura de pantalla ahí, así lo borro, y nos vamos a quedar solamente con esa expresión que es la de la ecuación vectorial. Después vamos a volver a hacer el dibujo este porque les voy a tener que volver a explicar algo. Bueno, esto decía punto de paso. Entonces dijimos que la ecuación vectorial de una recta va a ser todos los xy iguales a lambda por un vector, que llamamos u, más un p0, que lo llamamos punto de paso. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo puede ser que yo tenga una recta que sea xy igual a lambda. Lambda no va a tener un valor fijo, nunca. Porque si yo le pongo un valor fijo a lambda, ya deja de ser una recta, pasa a ser un vector. Porque si yo tenía que este era mi vector u, pónganle, yo tengo que este es mi vector u, si a lambda le pongo un valor, por ejemplo 3, esto va a ser un vector, va a ser este vector. Y si ese vector le sumo un punto o le sumo un vector, esto me va a ser un punto o un vector, pero no va a dar una recta. Entonces yo lambda necesito que sea una variable, que necesito que sea que quede como lambda, que no varíe. ¿Por qué? Porque si queda como lambda, va a representar a todas las infinitas extensiones que tiene este vector y va a representar una recta. Si yo a lambda le pongo un valor, esto deja de ser una recta. Entonces, por el momento, cuando estoy hablando de una recta y no de un punto, este lambda va a seguir siendo lambda. Entonces lo voy a llamar lambda. El vector puedo nombrar cualquier vector, no importa, porque estoy poniendo un ejemplo al azar. Vamos a decir -3, 4. Tengo el vector -3, 4, más un punto de paso. Un punto de paso supongamos que es, no sé, 1, 2. Entonces ahí voy a tener la ecuación vectorial de una recta, que va a ser lambda por el vector -3, 4 más el punto 1, 2. Si yo quisiera graficar eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a marcar el punto de paso, 1, 2, 1 de x, 2 de y, este va a ser el punto de paso, y voy a marcar la dirección. La dirección va a ser -3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, 4. O sea que es este vector, el vector -3, 4 es este. Como lo multiplico por lambda, se va a extender a todo esto, pero yo necesito que esta recta pase por este punto. Entonces la recta va a ser esa de ahí. Esta recta va a ser esta. Todo esto es una forma de escribirlo nada más, de representarlo, pero en realidad la recta que yo necesito va a ser esa. Bueno, creo que no piden graficar por el momento, así que por el momento no nos importa el gráfico. Lo que nos importa es ver cómo pasar a la otra forma. Ahora, esto puedo operar directamente. Yo podría hacer, por ejemplo, que xy sea igual. El lambda lo puedo distribuir para cada uno, me va a quedar lambda por -3 lambda,
lambda por 4, 4 lambda, más 1, 2. Me queda que x, y es igual. Acá sumo componente a componente. Menos 3 lambda más 1, queda la primer componente, y la segunda 4 lambda más 2. Y ahora puedo igualar componente a componente. Puedo decir que x es igual a menos 3 lambda más 1, x es igual a menos 3 lambda más 1, y que y es igual a 4 lambda más 2. Bueno, y esta ecuación es la ecuación paramétrica. ¿Por qué? Porque está representada en forma de parámetros, como si fuera un sistema de ecuaciones. Estos se llaman parámetros. Está representada en forma de parámetros. Ahora, si yo quisiera seguir evolucionando, fíjense que lo que puedo hacer acá, en esta expresión de acá arriba, puedo despejar lambda. Y paso el 1 restando y el menos 3 dividiendo. O sea que me va a quedar que x menos 1 sobre menos 3 es igual a lambda. Y de acá abajo también puedo despejar lambda. ¿Qué me va a quedar? Paso el 2 restando y el 4 dividiendo. Entonces me va a quedar y menos 2 sobre 4 es igual a lambda. Y ahora, este lambda y este lambda son iguales. Y los dos son iguales a estas cosas. Entonces, el x menos 1 sobre menos 3 tiene que ser necesariamente igual a y menos 2 sobre 4 porque los dos son iguales a lambda. Entonces ahí tengo una igualación también. Puedo decir que x menos 1 sobre menos 3 va a ser igual a y menos 2 sobre 4. Y esta es la ecuación simétrica de la recta. Vamos a ver un par de relaciones cortitas. Bueno, ahí tenemos las tres relaciones. La primera es la forma vectorial, que es esta expresión que encontramos acá arriba con la explicación anterior de un vector director más un punto de paso que determina una recta, y lo expresamos acá arriba. Empezamos con, vamos a sacar la flecha esta y vamos a ponerla ahí arriba. La ecuación vectorial. Esta es la ecuación vectorial de la recta. De una recta que yo inventé. Sí. ¿Cómo serían las últimas dos ecuaciones, pero sin los números? Digamos como general, para todos los números. ¿Una K se le pone o qué se le pone? No, ahí lo hago. Está bien la pregunta, ahí lo hago. Ahí lo muestro, un segundo. Eso es lo que quería mostrarles ahora. Bueno, acá tenemos la ecuación vectorial, empezamos a desarrollar, llegamos a la paramétrica, que está en forma de parámetros, y llegamos a la ecuación simétrica. Supongamos que ahora más general, como acá me acaban de preguntar, en vez del menos 3, 4, yo esto lo puedo llamar AB. A y B. Y en vez de 1, 2, lo voy a llamar C y D. ¿Qué pasa si yo eso lo llamo A y B? ¿Dónde van a terminar este A y B y este C y D en la ecuación, por ejemplo, paramétrica? Fíjense que el A era menos 3, que termina acá. Entonces, este menos 3 va a quedar acá. Va a ser A. Y el B va a ser este 4 que está acá. Y el 1 y el 2 eran estos dos números. Van a ser el C y el D. O sea que esto va a ser C y esto va a ser D. Y acá me va a quedar, este va a ser A, este va a ser B, este va a ser C, y este va a ser D. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que yo para hallar una ecuación vectorial necesito un vector director y un punto por el que pase la recta. El vector director va a estar determinado por el vector AB. O sea que cuando tenga la forma vectorial me voy a dar cuenta fácil, porque el vector director va a ser el que esté multiplicado por lambda. Cuando tenga la forma paramétrica, el vector director va a ser el que tenga las dos componentes que estén multiplicando por lambda, con el de x y el de y. Entonces, A, B va a ser el vector director. Y en la forma simétrica van a ser los dos denominadores, A y B. Y el punto de paso va a ser, en la forma vectorial, el que esté libre, el que no tenga ningún lambda, que sea CD,
en la forma paramétrica los dos vectores, los dos números independientes, C y D, y en la forma simétrica, los dos números que acompañan a la X y a la Y cambiados de signo. Entonces, por ejemplo, a mí me pueden dar la recta en forma simétrica y me pueden decir cuál es el vector director de esta recta. Bueno, el vector director de esta recta va a ser AB. Y el punto de paso va a ser CD. Entonces, si lo quiero escribir en forma vectorial, va a ser lambda por AB más CD. ¿Respondió más o menos la pregunta? Sí, se respondió, gracias. Bueno, joya. Porque a veces me van a preguntar, por ejemplo, lo que yo voy a necesitar en general va a ser trabajar con la ecuación vectorial. Casi siempre voy a necesitar trabajar con la ecuación vectorial, salvo el ejercicio. Me pueden pedir algún ejercicio que sea una cosa o la otra. Pero en general lo que van a pedir es la ecuación vectorial. Entonces, si yo lo tengo de esta manera, yo puedo saber rápido cómo pasarlo a una forma vectorial. Y ahora vamos a ver un poquito la relación con los planos. Pero lo importante de rectas es esto hasta acá que acabo de dar, es todo rectas. Es todo rectas. Todo lo demás que tengan que hacer es una combinación de estas cosas. Ahora, ¿lo deberían saber? Bueno, no sé, depende mucho de la inventiva, de cómo se den cuenta, de cómo interpreten, de qué tanto hayan entendido los temas o qué tanto puedan ser capaces de imaginar. Por ejemplo, si a mí me preguntan, vamos a agarrar algún ejercicio. Esperen que agarre el teléfono. Tengo el teléfono con un 3% de batería. A ver, acá tenemos. El ejercicio 13 dice, dar una ecuación implícita de cada una de las rectas. Bueno, ahí está, las ecuaciones implícitas. Tiene pendiente menos 2, pasa por el punto menos 2, 3, menos 1, 2, contiene los puntos de abscisa 5. Andrea, ¿podés decirme cuál era el que no te había salido, que no me acuerdo? Del 13, de la primera parte. ¿Estás ahí? Perdón, que... Sí, porque lo decía ahí en el... Ahí está, profe. Los que no me habían salido eran el A, el E y el F del 13. El A, ahí está. El E contiene a todos los puntos de abscisa 5 y el F es paralela a la recta. Vamos a ver estos dos. Bueno, primero, una de las cosas que les dice en el 13.1 es el primer ejercicio de rectas que tienen, dice dar la ecuación implícita de cada una de las rectas en el plano. Esos ejercicios de la parte 1 responden... Sí, estoy seguro ahora de lo que estoy diciendo. Estaba hablando y no estaba seguro de lo que estaba diciendo. Esos ejercicios de la parte 1 responden a la primera parte que yo les di, a las tres formas que eran la explícita, la implícita y la segmentaria. O sea que el 13.1, el 13i, todos esos ejercicios responden a esa primera parte. Y el 13ii, que es el 2, responden ya a esta forma, a la vectorial, a la paramétrica, a la simétrica. Después, el 14 ya se trabaja con esta forma también. El 15 también trabaja con esta forma. Todo el 15. Y el 16 ya es planos, que también trabajamos con esta forma. Entonces fíjense que la parte 13i, que es la primera parte, es como una especie de introducción, que es lo que yo les di antes, para que trabajen un poquito con rectas, pero en realidad lo importante es esto que está acá. Pero bueno, vamos a ver ese que dice acá Andrea, que no le salió.
Yo la tomo como parámetro, Andrea, porque intentó hacer todos, incluso con los videos que yo le había pasado al grupo. Quien no los haya visto, pídame los videos. Incluso si hay alguien que esté viendo este video grabado después de un montón de tiempo, pídame los videos o entre al canal, mi canal de YouTube, que es Tu Profe Maxi, y busque los videos de función lineal, y son los primeros 4. Con eso se puede hacer estos ejercicios. Bueno, el primero es fácil. A veces los ejercicios son tan fáciles que se transforman en difíciles, porque uno está acostumbrado a esperar cosas complicadas. El A dice, tiene pendiente un medio y ordenada al origen -2. Me está diciendo que tiene la pendiente es un medio y la ordenada al origen es -2. Bueno, la ecuación explícita mx más b, m es la pendiente y b es la ordenada al origen. O sea que tengo que y es igual a un medio de x más b -2. Esa es la ecuación de la recta. Eso es lo único que pedía. Como pedía la forma implícita, yo lo que puedo hacer es pasar todo para este lado. Claro, la respuesta me dice x menos 2 y menos 4 igual a 0. Entonces, ahí realmente me mareé. ¿Qué dice? A ver. Y -2. La respuesta es x menos 2 y menos 4 igual a 0. Sí, 13a. Y. X menos 2y más menos 4 igual a 0. X menos 2 y menos 4 igual a 0, sí. Bueno, sí, está bien, porque en realidad esto es lo que hace. Mirá, Sí. vos lo que tenés es, esta forma es la explícita. Lo pasás Claro. a implícita. Lo pasás a la forma implícita. Ahora, lo que está haciendo el ejercicio es, que cuando lo pasas a forma implícita, algunos lo trabajan como dije yo, así como AX más BY más C igual a 0. Esa forma está bien trabajarlo. Lo que pasa es que acá, por ejemplo, vos tenés menos un medio. ¿Qué pasa si yo multiplico todo por 2? La X queda sola. Entonces, si yo acá multiplico todo esto por 2, toda la expresión por 2, me va a quedar menos un medio por 2, me queda menos X. Y por 2, me queda 2Y. 2 por 2 me queda más 4. Y 0 por 2 me queda 0. Ecuación, y esta es la misma. Buenísimo, profe. Y si yo quiero que la X me quede positiva, cambio los signos de todo. Menos 2Y menos 4 igual a 0. ¿Se entiende eso? Está perfecto, profe. Ahí está. Eso es con más una manía que otra cosa. Es mucho más linda tener la expresión así, menos 2Y menos 4 igual a 0, que tener la expresión así. Es como más linda, más elegante. Pero la trampa de eso ¿cuál es? Esto que les voy a decir, creo que millones de veces lo que acá. A veces tengo eso que doy vuelta y digo. Cuando ustedes iban a rendir examen presencial, tenían una ventaja. ¿Cuál era la ventaja? Que si ustedes agarran el ejercicio por ejemplo, y lo entregan así, de esta manera, esta parte, entregan esto, el profesor va a decir, cuando yo me siento a corregirlo, digo, está bien lo que hizo, no está mal lo que hizo, pero yo le estaba pidiendo la forma implícita, no me pasó a la forma explícita. Entonces digo, bueno, ponele que este ejercicio le pongo un bien menos. Mi criterio no es ponerle mal, o como mucho, si soy muy malo o muy exigente, le pongo un regular. Ahora, si de esto lo pasaste a esta forma implícita y no lo multiplicaste por 2, esto está bien. Esto está bien. Nadie te va a poner mal, porque no te lo van a poner mal. Ahora, nosotros estamos pensando en una virtualidad en donde vamos a hacer un múltiple choice que nos dan 4 opciones. Entonces, si yo cuando hago el múltiple choice, me dan 4 opciones, y en ninguna de esas 4 opciones está ni esto ni esto, acá
cagué, porque digo, ¿qué hago acá? Bueno, ahí es donde se tienen que dar cuenta que a esa misma ecuación la pueden multiplicar por un número y transformarla hasta llegar a esto, por ejemplo, a esta opción. Bueno, eso es parte de el ejercicio que nos va a dar el álgebra. Igual más adelante, cuando veamos sistemas de ecuaciones, van a ver que una ecuación se puede multiplicar por un número porque van a necesitar hacerlo sí o sí. O sea que, relax, no es algo tan descabellado. Pero bueno, más o menos se entendió eso. Sí, se entendió perfecto, profe. Genial. Bueno, después, la parte el E. El E decía, contiene a todos los... Voy a hacer el E y el F y después los voy a abandonar con todo lo que queda. No tiene que salirles, pero sí intenten hacerlo y manden lo que hicieron, o pregunten y guarden las preguntas. Porque eso es todo lo que vimos antes, que va a generar algunas controversias. Esto se los voy a explicar porque es medio rebuscado. Dice, contiene a todos los puntos de abscisa 5. Cuando yo tengo el eje X y tengo el eje Y es el eje de ordenadas y el eje X es el eje de abscisas. Entonces, si lo que me dice es que tengo que encontrar una recta que contiene a todos los puntos de abscisa 5, o sea, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Este punto va a ser 5 de X, 0 de Y. Si yo voy acá arriba, va a ser el punto 5 de X, 1 de Y. Si voy acá abajo, pónganle 1, 2, 3, 4, 5, voy a tener el punto 5 de X menos 5 de Y. Entonces, todos los puntos que tengan de abscisa 5 son todos los puntos que van a estar en este eje. O sea que va a ser esta recta de acá, ¿sí? Y esa recta, ¿qué es lo que no tiene? Por empezar, esta recta no tiene ordenada al origen. O sea que si yo estoy pensando en esta forma, y igual a mx más b, b no existe, porque no tiene ordenada al origen. ¿Y la pendiente cuál es? Bueno, ahí tengo un tema, porque la pendiente ¿qué inclinación tiene? Tiene una inclinación así. Entonces yo me voy a correr a la derecha 5 lugares desde, no sé, desde dónde, porque en realidad no tengo ordenada el origen, y me voy a correr para abajo infinitamente o para arriba infinitamente. Entonces, esta recta es muy difícil pensarla de esta manera. Ahora, lo que nosotros podemos saber es que las rectas que son perpendiculares al eje X o que son paralelas al eje Y tienen una forma de escribirse. Se escriben así, X igual a 5. Cuando yo digo X igual a 5, estoy hablando de voy al punto 5 de X y marco una recta vertical. Esa es la expresión de esta recta. Ahora, si yo voy a marcar esto, por ejemplo, voy a ir al menos 2 de Y voy a marcar esta recta así, esta recta se va a escribir como Y igual a menos 2. Eso es nada más. Si X vale siempre 5, va a ser X igual a 5. Nada más, va a ser esta recta. Y si Y es igual a menos 2, va a ser esta recta de acá. Nada más. Esa es la expresión. Hay una diferencia fundamental entre estas dos. Esta es función, y se llama función constante. Esto no es función. Es la expresión de una recta, pero no es función. Para esta parte de álgebra no nos importa si es función o no función, porque eso lo vemos en el análisis matemático. Pero lo comento por las dudas nada más. Pero cuando hablamos en álgebra, nosotros hablamos de representaciones de rectas. Entonces, si yo quiero pensar una recta paralela al eje Y, le voy a poner X igual a algo, no importa cómo.
Y lo último, hago el último ejercicio. No sé si ya se conectó gente de análisis. Es paralela a la recta de ecuación y igual a 3. Ahí te explico. Es paralela a la recta y igual a 3 y pasa por el punto P 2 menos 1. Si yo tengo dos rectas paralelas, por ejemplo, tengo esta recta igual a menos 2 tercios de x más 4. Una recta paralela va a tener la misma pendiente. O sea que va a ser y igual a menos 2 tercios de x y atrás lo que quiera, no sé, menos 8. Pero no importa acá lo que va. Lo importante es que las pendientes tienen que ser iguales. Si esta tengo pendiente menos 2 tercios y esto tengo pendiente menos 2 tercios, estas dos van a ser paralelas. Lo de atrás no me importa. Y para que sean perpendiculares, las pendientes tienen que estar dada vuelta y cambiada de signo. O sea que la pendiente tiene que ser igual a 3 medios. Fíjense que en vez de menos lo dejé positivo, en vez de 2 tercios lo di vuelta. 3 medios de x y atrás de vuelta, no me importa, más 7, yo qué sé. Si la pendiente está dada vuelta y cambiada de signo, estas dos rectas son perpendiculares. Acá me dicen que la recta es igual a 3. Si la recta es igual a 3, ¿cuál es la pendiente? No tengo pendiente, porque es como si fuera igual a 0x más 3. Porque este 3 no es la pendiente. La pendiente es el número que acompaña la x. Entonces, si yo tengo que buscar una recta paralela, la pendiente tiene que ser igual a esta, o sea que va a ser 0x, la recta que yo tengo que encontrar. 0x más algo, no sé qué. Entonces esto 0x se va a ir. Y igual a b, no me importa. Y si tiene que pasar por el punto 2 menos 1, lo único que me importa es que y tiene que valer menos 1. O sea que menos 1 tiene que ser igual a b. Bueno, ¿cuál va a ser la recta? La recta va a ser y igual a menos 1. Era un poco rebuscado para darse cuenta. Otra forma de darse cuenta es la siguiente. Si yo quiero representar la recta y igual a 3, lo que voy a hacer es lo que dije antes. La recta y igual a 3 es, voy a ir 1, 2, 3 de y, voy a marcar esto. Ahora, yo necesito encontrar una recta que sea paralela, o sea que vaya en la misma dirección, así que sea paralela, pero que pase por el punto 2 menos 1. O sea, va a ser 1, 2 de x menos 1 de y. Bueno, el 2 no me interesa en lo más mínimo. Yo necesito que esta recta ahora pase por acá abajo. O sea que esta recta va a ser esta de acá. ¿Y cómo llamo a esta recta? Y igual a menos 1. Esta recta va a ser esta, que es lo que nos dio antes. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Fíjense que más allá del contenido teórico, requiere un montón de inventiva, requiere que le den vuelta por un lado, que entren por el otro, que lo piensen, que lo dibujen, que piensen ecuaciones, que analicen la pendiente, la ordenada, que piensen relaciones todo el tiempo. Eso les va a generar alguna especie no sé, de cortocircuito, por decirlo de alguna manera. Por eso me parece raro que tengan solamente 4 ejercicios, 13, 14, 15, 16 y 17. Ah, no vimos planos. Después les armo un videito cortito de planos, porque planos es una pavada. Lo armo después y lo explico, porque se me pasó. No llegué tampoco con el tiempo. Entonces, lo que quiero es que pongan a hacerse hasta el 16, el 17 después les armo un video corto de plano, se lo anexo a este video y lo vemos. Pero empiecen a pensar relaciones. Profe, no hay 17. 13, 14, 15, el 16 es el de plano, ¿no? Sí, 16. Ahí está. Bueno, ahora prometo que ahora más tarde hago un videito corto de planos, así lo adjunto a esto para el ejercicio 16. Bueno, Esto queda grabado.
¿Cómo? ¿Este queda grabado? Sí, esta clase está grabada. Yo ahora lo que voy a hacer es corto esta clase. Me tomo 3 minutos, me preparo el mate rápido, un poquito de agua y arranco con vectores. Los que se quedan de la clase anterior, si quieren, quédense en vectores. Vamos a ver cosas muy rebuscadas de vectores. Por ahí van a ver de más de lo que necesitan, o por ahí no, no sé. Eso es una elección. Pero bueno, ingeniería tiene vectores fuertes. Económicas, no sé. Capaz que por lo visto, según las prácticas, no. Pero bueno, después tendríamos que ver parciales o finales. Si se quieren quedar, serán bienvenidos. Si se quieren ir, vayan y después les paso la grabación. Bueno, cerramos esta clase de rectas, cortamos la grabación. ¿Queda alguna duda? ¿Se entendió? Bueno,